Bienvenido a la familia. Gracias por estar conectado con nosotros. Disfruta de esta noche de ADN, adorando, aprendiendo y compartiendo con esta gran familia para todas las familias. Somos el lugar de su gloria. Yo veo su gloria en casa. Dios grandioso, Dios grandioso, Jesús tu nombre yo exaltaré. Tu nombre exaltaré.
me caiga. Levántame, que sea tu amor, que sea tu amor. Cúbreme con tu amor, cerca quiero estar. Esperar nuevas fuerzas yo tendré y me levantaré como las águilas por el poder de tu amor. Vengo a ti, Señor, cámbiame, renuévame por la gracia que encontré en ti. Ahora sé que las debilidades que hay en mí se desvanecerán por el poder de tu amor. Cúbreme con tu amor, rodéame. Cerca quiero estar. Y a esperar nuevas fuerzas yo tendré y me levantaré como las águilas por el poder de tu amor. Cúbreme con tu amor, rodéame. Tómame, cerca quiero estar. Esperar nuevas fuerzas yo tendré y me levantaré como las águilas por el poder de tu amor. Y me levantaré y me levantaré. Gracias por seguir conectado. Recuerda que puedes realizar tus donaciones, diezmos y ofrendas a través de tu aplicación móvil o realizando una consignación bancaria en los siguientes números que aparecerán en pantalla.
Ahora, toma papel y lápiz para recibir la palabra que Dios tiene para ti. ¿Qué tal, familia? Con ustedes nuevamente en nuestra preciosa noche de ADN. Espero que esta semana vaya transcurriendo bien por la gracia del Señor. Sé que algunas familias han tenido momentos difíciles normalmente por la pandemia en estos últimos tiempos. También para ellos nuestro saludo de solidaridad para Diana Rondón, toda su familia. Y para todos los que en este momento están pasando por un luto debido a lo que ha pasado en sus familias por causa de la pandemia. Para ustedes nuestra solidaridad, nuestro respaldo en oración, creyendo que el Señor de toda consolación, Él les va a consolar sus corazones y les va a traer fortaleza para continuar adelante. También saludo para Jaime Gómez, que está cumpliendo años o estuvo ayer de cumpleaños. Para él nuestras más sinceras felicitaciones. Damos gracias a Dios por su vida, por su ministerio, y creo que el Señor concederá las peticiones de su corazón. Entonces, un saludo especial para él. Hemos venido en estos últimos noches de ADN viendo acerca del Espíritu Santo. Es un tema bastante amplio. Creo que uno no alcanzará a decir todo porque pues Dios es inescrutable. A Él no lo podemos estudiar en una clase, pero sí hay algunas cosas que Él ya nos dejó en su palabra para que nosotros podamos tener bases sólidas en nuestras creencias. Hemos dicho que el Espíritu Santo no es la tercera persona de la Trinidad, es Dios mismo, es Dios ahora manifestado en Espíritu Santo para la iglesia, para la santificación, para todo lo que es digamos así, el proceso de la salvación de los seres humanos. Él es el que nos convence, Él es el que nos transforma, Él es el que nos guía, porque es Dios mismo morando en nuestros corazones. Estuvimos hablando acerca de todo lo que Él hace, también lo que da. Entonces da el fruto en nuestro corazón, ya lo vimos en Gálatas 5:22. También da los dones espirituales, los dones del Espíritu Santo para servir en la iglesia, para edificar la iglesia. Son las herramientas, como decíamos hace 8 días, con las cuales Él trabaja. Son capacidades sobrenaturales que el Espíritu Santo nos da para que nosotros podamos hacer la obra de Dios por los dones del Espíritu Santo, las capacidades espirituales sobrenaturales que Él nos da. Hace 8 días estuvimos hablando de uno de los temas, creo yo, más fascinantes de la Biblia en el Nuevo Testamento, y es poder tener esa experiencia de hablar en nuevas lenguas por el Espíritu Santo. No es que las lenguas sean el Espíritu Santo, pero sí dentro del proceso del Espíritu Santo, sí hay una experiencia que todo cristiano, todo creyente puede tener, y es el tener esta experiencia de hablar en nuevas lenguas, en otras lenguas. Lo estuvimos viendo hace 8 días. Si no lo vio, vea el video pasado, la noche ADN de hace 8 días, y allí se enterará bien de todo lo que estuvimos hablando. Básicamente que las lenguas, el don de lenguas, o las lenguas mejor, vienen en 3 formas. Primero, vienen como un idioma que se puede entender por la gente cuando Dios quiere dar un mensaje. Lo que pasó en Hechos capítulo 2, el día de Pentecostés, fue que la gente que estaba allí, que venía de toda parte del mundo a Jerusalén a la fiesta de Pentecostés, se quedaron maravillados de que los galileos, que nunca habían estudiado idiomas, que nunca habían conocido más que su propia lengua, estuvieran hablando las maravillas de Dios en los idiomas en las que estas personas venían de Egipto, de Capadocia, de Macedonia, y quedaron aterrados diciendo cómo estos galileos hablan en nuestras propias lenguas en las que hemos nacido las maravillas de Dios. Quiere decir que son lenguas que se pueden entender. Dios envía mensajes y eso todavía se puede ver en este tiempo. Están también las lenguas como un don ya, en las que el cristiano ora y habla en lenguas, pero nadie le entiende sino Dios.
y el cristiano, el Hijo de Dios, se edifica a sí mismo por medio de estas lenguas. Y también estuvimos viendo las lenguas como una forma de orar en el Espíritu. Dice la Biblia en Romanos 8:26, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. O sea, son experiencias, y yo les pediría a todos que oren a Dios y se lo pidan. Él dice que si nosotros, siendo malos, sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo? O sea, esa manifestación, porque ya tienes el Espíritu Santo. Lo que sí es tener esas experiencias sobrenaturales que sin duda alguna dejan una gran huella en nuestro corazón, nos hacen ver cosas o vivir experiencias sobrenaturales, poderosas con Dios, que creo que son, al menos en mi caso, ha sido muy importante vivirlas. Esta noche vamos a hablar errores que se tienen en cuanto al hablar en nuevas lenguas. Errores que se tienen en cuanto al hablar en nuevas lenguas. El hablar en nueva lengua ha sido algo muy polémico, como muchos temas en la Biblia. Hay temas como la alabanza, como dicen por ahí, no me toques ese vals porque me matas. Hay mucha controversia en la alabanza, hay mucha controversia en cuanto al tema de la salvación, si se pierde o no, la gracia. Hay unos que dicen que se pierde, otros que no. Entonces, de igual manera pasa con el hablar en nuevas lenguas. Muchas personas no creen en esta experiencia y otros la creen ya demasiado pasados. Y yo vengo de esa escuela y es lo que quiero esta noche, por mi experiencia, por la gracia de Dios y ante todo por lo que dice la Biblia, poder mirar algunos temas que nos pueden ayudar. Y básicamente no lo hago porque crea que sepa más o no, simplemente para que te animes y para que le pidas al Señor que te permita tener esa experiencia. Sé que va a cambiar tu vida de una manera positiva, de una manera gloriosa, porque es la gloria de Dios en nosotros, es la llenura del Espíritu Santo en nosotros. Entonces, vamos a mirar algunos puntos que tengo aquí. Si se me pasa alguno, me pueden escribir a mi WhatsApp y preguntarme. Toda pregunta que tengan en cuanto a estos temas, no les dé pena, me escriben al WhatsApp de la iglesia también, y pueden preguntar. Primera opinión o discrepancia o comentarios que hace la gente, creencias en cuanto a las lenguas. Primero, ya no existe ese don en la iglesia. Muchos dicen las lenguas solo fue para la iglesia primitiva, solo fue para los apóstoles, solo fue para esa época, pero ya en este tiempo no existe el don de hablar en lenguas. Las lenguas se acabaron, las lenguas cesaron, dicen muchas personas en su forma de entender. Algunos inclusive ven el hablar en lenguas como algo diabólico, demoníaco, de demonios. He escuchado predicadores decir que cuando nosotros hablamos en nuevas lenguas es el demonio el que está hablando a través de nosotros. Creo que tengan mucho cuidado con esas expresiones, porque recuerdan ustedes que la apostasía, el pecado imperdonable, la herejía más grande es atribuirle los milagros de Dios al diablo, que eso fue lo que pasó cuando Jesús liberó un endemoniado, y entonces vinieron los fariseos, como siempre ellos mismos, diciendo o sea, hablando de Jesús, por Belcebú, príncipe de los demonios, echa fuera a los demonios. Quiere decir que le estaban atribuyendo a Satanás un milagro que el Señor había hecho. Puede ocurrir lo mismo con las lenguas, no estoy juzgando a nadie, pero sí puede uno decir, no, esa persona habló en lenguas por el diablo, por el demonio. Esto es muy grave. Y mi consejo para todos es: no nos metamos a juzgar, a criticar. Somos muy buenos para lanzar juicios a la carrera, a la primera, pero por favor tengan cuidado, porque son cosas ya de extrema, ¿cómo les llamaría yo? De extrema
importancia y también de mucho cuidado. Entonces, por favor, tengan cuidado. Otros dicen, lo he escuchado con mis propios oídos, el hablar en lenguas es una payasada, dicen algunos. Sí, eso es una payasada, que se ponen allá a hablar, eso ya no existe, eso no es para este tiempo, el tal predicador lo dijo, tal maestro lo dijo, y todas estas cosas rayan, como decía yo, en la herejía. Otros dicen es ridículo hablar en lenguas, y creo que mucha gente se ha perdido esta experiencia maravillosa porque le da pena que lo vean hablar en lenguas, que lo vean decir cosas raras y lo ven como algo ridículo. Ahora, vamos a mirar qué dice la Biblia, qué interpretación podemos y qué nos dice la palabra de Dios, porque aquí no se trata tanto de cómo crea el pastor Gerleín o el lugar de su gloria, sino qué dice la Biblia al respecto. Primero, vamos a mirar que cuando el Señor Jesús, antes de irse al cielo, habló a sus discípulos, los comisionó para predicar el Evangelio. En San Marcos 16:15 dice que estas señales, Marcos 16:15 al 17, el Señor les reprochó, dice la Biblia, la incredulidad de los discípulos porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y entonces les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado, éste será salvo, mas el que no creyere será condenado. Id por todo el mundo, predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y añade algo que es interesante, y estas señales seguirán a los que creen. Noten que no dice, y estas señales seguirán a los apóstoles o a los discípulos o a los apóstoles de ese tiempo, sino estas señales seguirán a los que creen. Ni siquiera dice seguirán a los apóstoles o a los profetas o a los pastores o a los misioneros, sino a todos los que creen. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, que es una de las facultades del poder que viene cuando uno recibe esa llenura del Espíritu Santo. Tiene ese poder, tiene más poder para echar fuera demonios. Hablar nuevas lenguas en mi nombre, dice, todas estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, que es otra señal que todos podemos tener aún en este tiempo, porque dice estas señales seguirán. Luego dice también que podemos tomar cosas mortíferas y no nos hará daño. Yo he visto esas cosas, he visto esos milagros, esas señales, cuando Dios así lo quiere. También dice, tomarán en las manos serpientes, eso lo hemos visto también, milagros extraordinarios de Dios. Y también dice, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Quiere decir que estas señales no se acabaron, sino que seguirán a los que creen. ¿Y cuántos de ustedes creen en el Señor? Los que creen pueden ver estas señales. He tenido por la gracia de Dios la oportunidad de ver casi todas estas señales. He visto cómo Dios ha obrado, cómo hemos podido tener esta experiencia dentro de ellas, de hablar en nuevas lenguas, de echar fuera demonios, de hacer milagros en el nombre del Señor, porque el Señor es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Su plan nunca cambia, su poder no mengua, y creo que el Señor aún todavía puede permitirnos tener esta experiencia. No fue algo solo para la iglesia primitiva, no fue algo solo para los discípulos, los apóstoles, es algo para la iglesia. Es más, hace parte de la lista de los dones espirituales, de los dones del Espíritu Santo que ahora están operando en la iglesia. En la primera carta a los Corintios, capítulo 12, del verso 1 en lo adelante, todo este capítulo está dedicado a los dones espirituales, como el capítulo 3 está dedicado al amor, el 14 de Corintios está dedicado a las lenguas.
Pero dentro de los dones, de la lista que hay de dones espirituales para la iglesia en este tiempo, está también el hablar en nuevas lenguas. Dice la Biblia que todos los dones están hoy manifestados en la iglesia. El Señor dijo, bueno, debo quitar unos dones. Es cierto que dice la Biblia que las lenguas cesarán, que las profecías cesarán y que el amor permanecerá, pero eso ya es en el día de la venida del Señor. Ya para qué milagros o para qué hablar en lenguas o para qué profecías si ya estamos con el Señor. Pero por ahora, mientras la iglesia está aquí en la tierra, antes de la venida del Señor, estos dones continúan en la iglesia. Ahí dice, por ejemplo, Pablo, no ignoréis los dones acerca de los dones espirituales, porque a uno le he dado por el Espíritu palabra de ciencia, a otro por el mismo Espíritu palabra de sabiduría, dones de sanidades, dones de hacer milagros, dones de fe, el don de hablar en nuevas lenguas y de interpretar lenguas. Esos dones están en la misma lista. O sea, podríamos decir entonces, no, ya el Señor dejó los dones solo para el principio, para cuando arrancó la iglesia, pero creo que el Señor sigue, y más ahora, con tanta incredulidad, con tanto demonio de error, doctrinas de error, se necesitan los dones del Espíritu Santo actuando en la iglesia. Entonces, todavía hace parte de la lista de los dones espirituales y lo puedes leer en primera carta a los Corintios 12. Ahora, Pablo en primera de Corintios 14, a los Corintios 14, dice que no se impida el hablar en nuevas lenguas. Esta palabra, y quiero leerla personalmente hoy aquí en la Biblia, pues siempre lo traigo aquí, pero hoy quiero leerla para que miren y notemos todos la importancia que Pablo le da al hablar en lenguas. Y él no impide, él no está, porque muchos dicen que Pablo prohibió hablar en lenguas. Y quiero leerlo todo, personalmente dice, primera carta a los Corintios 14:1. Seguid el amor, eso es verdad, porque si yo hablo lenguas humanas o angélicas y no tengo amor, no soy nada, vengo a ser como címbalo que retiñe. Y dice, y procurad los dones espirituales, procuren los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Aquí el profetizar se refiere a predicar, a hablar la palabra. Cada vez que uno habla la palabra, está profetizándole a la gente. También existe la profecía como don. Hay personas que tienen ese don de hablar cosas que se cumplen, no adivinación, como otros ya llevan todo esto al extremo de que todo el mundo comienza a adivinarle el futuro a la gente, pero sí existe la profecía. Dice, porque el que habla en lenguas, y noten que en este tiempo, diga usted unos 60 años después del Señor Jesucristo haber muerto y resucitado y el día de Pentecostés, todavía habla de el hablar en lenguas. Porque el que habla en lengua no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extrañas, refiriéndose a las nuevas lenguas, a las lenguas del Señor, asimismo se edifica, mas el que profetiza edifica a la iglesia. Así que quisiera, dice Pablo, que todos hablaseis en lenguas, pero más que profeticéis, porque mayor es el que profetiza, porque está hablándole a la gente, que el que habla en lenguas, a no ser, dice él, que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Y Pablo lo que está hablando aquí, primera carta a los Corintios 14, no está prohibiendo el hablar en lenguas, sino más bien dando unos consejos de cómo se puede expresar este don en medio de la iglesia. Porque si yo hablo en lengua solo, en mi oración estoy hablando con Dios. Pero si ya me paro en la iglesia a hablar en nuevas lenguas, nadie se va a edificar, porque recuerde que el que habla en lenguas nadie le entiende, a no ser de que haya quien le interprete. Así dice Pablo entonces, ahora pues hermanos, yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará si no os hablare con revelación o con ciencia o con profecía o con doctrina?
Y comienza él a expresar por qué este don del Espíritu Santo en el hablar en lenguas debe hacerse con orden, debe hacerse de la mejor manera. Y más, él termina diciendo, así que hermanos, 1 Corintios 14:39, procurad profetizar y no impidáis el hablar en lenguas, pero hágase todo decentemente y con orden. ¿Qué quiere decir esto? Lo que Pablo está diciendo es que cuando se use el don de lenguas en medio de la congregación, en medio de la iglesia, debe hacerse con orden. Lo que él está exponiendo orden, porque, bueno, yo soy pentecostal, vengo de tradición pentecostal, y me ha tocado ver, sí, ciertas cosas que ya no, como voy a hablarlo ahora, no son del Espíritu Santo, un desorden, tumban bancas, le pegan a la gente, se tiran al piso, que eso no es lo que dice la Biblia. Lo que dice la Biblia es hablar en lenguas. No dice y van a retorcerse y se van a tirar al piso, porque ya eso raya con... Bueno, por eso es que mucha gente habla tan mal de nosotros los pentecostales y de la experiencia de hablar en nuevas lenguas. Porque como Pablo dice aquí, por favor, hagan todo con orden, decentemente. No prohíban el hablar en lenguas, dice Pablo, pero háganlo con decencia, háganlo con orden. Yo he estado en cultos, en muchos eventos que la gente brinca, la gente hace una cantidad de cosas, porque es el gozo, dicen, del Espíritu Santo. También he visto personas que se tiran al piso a reírse y dicen que el Espíritu Santo viene en forma de risa. Yo respeto eso, pero no lo veo en la Biblia, no soy yo quien para juzgar. Porque he visto esas cosas que se tiran y se ríen y se ríen y se ríen, y eso pues, eso causa en los inconversos, porque es lo que Pablo dice, si algún inconverso entra, van a pensar que ustedes están locos, y eso que habla solo del hablar en lenguas, no de esas experiencias. Otros que les ponen la mano y los tumban al piso. La Biblia nunca dice que el Espíritu Santo haga eso. De hecho, la iglesia primitiva no practicó estas cosas. ¿Qué fue lo que impresionó a la gente el día de Pentecostés que vinieron a ver qué era lo que pasaba? Que ese estruendo recio, ese viento recio que sopló, que llenó toda la casa donde estaban, sonó fuerte. Creo que es una obra de Dios para llamar la atención de la gente. Y cuando comenzaron a oír que ellos alababan a Dios en lenguas, en sus idiomas, pero no dice que estaban tirados en el piso, que estaban por allá riéndose, no sé. No quiero parecer tampoco herético esta noche diciendo que eso es del diablo, no sé. Yo solo sé que la Biblia me enseña estas cosas. Ya los que se ponen la mano y lo tumban, y bueno, uno ve muchas cosas hoy en día en internet, en YouTube, de gente que tira el saco y todos se caen, y que soplan y todos se caen. No sé qué estas cosas, no sabría explicarlas porque nunca las he vivido. Tampoco voy a decir que no son de Dios, que son de Dios. No soy quien para juzgar eso. Solamente estoy hablando del hablar en lenguas, que es la expresión que se ve en la Biblia del Espíritu Santo, y que es lo que más uno ve en la Biblia cuando el Espíritu Santo llenaba a la gente. La llenura del Espíritu Santo era en la forma de hablar en nuevas lenguas. Entonces, este error de que eso no existe hoy en día, creo que a la luz de la Biblia es un error decir eso, porque hoy está vigente también para la iglesia en el día de hoy el don de hablar en lenguas. Espero que ustedes lo estén allí asimilando. Otro problema u otro error que comete la gente en cuanto al hablar en lenguas: el que no habla en lenguas no es salvo. Porque existen los que no creen en el hablar en lenguas, pero existen otros que ya rayan con la falsa doctrina, con herejía también, de decir que si un hermano no habla en lenguas no es salvo.
He tenido muchas experiencias en mis 34 años de ser pastor. Y una que yo recuerdo fue que en cierta ocasión me dijeron que una hermana de la iglesia, una anciana noble, de lo que llamamos buen testimonio, una mujer santa, se estaba muriendo de cáncer. Y fui a orar por ella y fui a ministrar pues su tiempo, su momento, estaba muy mal. Y la encontré llorando, pensé que lloraba de su dolor, lógicamente. Pero después hablando con ella me dijo, hermano Gerlain, hermano pastor, quiero hacerle una pregunta, ¿yo me voy a condenar? Y yo le dije, ¿por qué? Me dijo, porque es que vino un pastor de esos que creen en el hablar en lenguas, que la gente no habla en lengua, no es salvo. Y le dijo, ay hermana, qué pesar de usted. Ella había estado en el evangelio como 30 años, imagínese usted. Perdió, le dijo ese pastor, perdió esos 30 años. Si usted no habla en lenguas, usted perdió esos 30 años. Usted no es salva porque usted no tiene el Espíritu Santo. Mire hasta dónde llega la herejía, la falsa doctrina, el creer que si una persona no habla en lengua no es salvo. ¿Qué dice la Biblia? Recuerde que Pablo dice en Efesios 2:8, por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. También nos dice la Biblia que a los que creen, a los que le reciben a Jesús, a los que creen en su nombre, les da potestad, les da derecho de ser hechos hijos de Dios. Los que no son nacidos por voluntad de carne ni de varón, sino de Dios. Entonces la salvación no dice que por haber hablado en lengua sois salvos. No dice por el hablar en lengua sois salvos. No, es por la fe en Cristo Jesús, por creer que Él vino al mundo, que Él murió por mí, que Él resucitó de los muertos, que es el Señor de gloria. Eso es lo que me hace a mí salvo, no el hablar en lenguas. Tengan cuidado porque hay muchos pastores pentecostales ya extremistas, esos son ya de extrema. Estos pastores están diciendo que el que no habla en lengua no es salvo, cosa que es otra herejía. Decir eso es una falsa doctrina, porque es solo por gracia, por medio de la fe, que somos salvos. Y es más, Pablo dice, si alguno cree en su corazón que Jesucristo es el Señor y lo confiesa con su boca, será salvo. Entonces, el que cree al Evangelio, el que cree a Jesús es salvo, no el que habla en nuevas lenguas. Espero que esto también quede claro. Otro punto de los errores que normalmente la gente está diciendo, que el que no habla en lenguas no tiene el Espíritu Santo, es otra herejía. ¿Cuándo viene a morar el Espíritu Santo en una persona? Cuando recibe a Jesús. Porque Jesús, el Señor, es el Espíritu Santo. Y donde está el Espíritu Santo, allí hay libertad. Entonces, no podemos decir que el que no habla lenguas no tiene el Espíritu Santo, pues es algo absurdo. El Espíritu Santo viene a morar cuando la persona cree en el Señor Jesucristo. Él viene a morar. Y Jesús es el Espíritu Santo. Jesús es el mismo Espíritu Santo. Entonces, no puede decirse que si una persona no habla lenguas, no tiene el Espíritu Santo. Creo que la evidencia de que una persona tiene el Espíritu Santo es el fruto que da. ¿Por qué les digo esto? Y permítame ser osado esta noche y atrevido. He visto tantos testimonios en las iglesias que he pastoreado de la gente, no quiero juzgarlos, pero he visto tanta gente que habla en lenguas en las iglesias, pero en la casa son un desastre. Son malos cristianos, son personas horribles, maltratan a su esposa, son irresponsables, son groseros, son personas, no tienen el fruto, pero sí hablan lengua. Entonces muchos pastores dicen, no, con que tal que hablen lenguas está bien. Eso no es así, porque muchas veces las lenguas, espero que el Señor sabe lo que voy a decir, no son del Espíritu Santo, son emocionales, son producidas por la propia emoción del momento, del aplauso, de que la gente comienza a tener unas expresiones, y eso puede darse
Otros lo hacen. He hablado con personas que me han dicho, yo quería tocar un instrumento, una guitarra en la iglesia, y entonces me dijeron que si no hablo en lenguas no puedo, como voy a explicar ahora, no puedo servir. Entonces yo hablé en lenguas, y si ya hablo en lenguas, ya puede tocar en la plataforma. Qué cosas tan erróneas realmente. Entonces decir que una persona, si no habla en lengua, no tiene el Espíritu Santo es otra herejía. Porque si ya estás en Cristo, ya tienes el Espíritu Santo. Porque nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. Entonces ya la persona que está convertida al Señor, ya tiene el Espíritu Santo morando en su vida. Otro error, el que no habla en lengua no puede servir en la iglesia. Y estaba contando de las experiencias que he oído de personas que dicen, para tocar, para predicar, entonces yo hablaba en lenguas así, y enredaba la lengua, y ya, amén, ya hablo en lenguas. Inclusive que hay personas que hasta tienen, ¿cómo se dice?, cursos para hablar en lenguas. Diga gloria, gloria, alabanza, alabanza, y así la gente se le enreda la lengua. No, ya hablo en lenguas. No es así, no es de esa manera. Entonces, el que no habla en lengua no puede servir en la iglesia. La Biblia dice en 1 de Pedro que nosotros somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Cómo yo puedo decirle a un hijo de Dios que no puede servirle al Señor? Que porque no ha hablado en lenguas. Si ya es pueblo santo, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Entonces yo no puedo decir que una persona que si no ha hablado en lengua no puede servir en la iglesia, porque nosotros somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Entonces, ese es otro error, otra herejía, otra falsa doctrina, como abundan muchas hoy en día. Y muchas personas le creen a sus pastores esto. Y yo encuentro gente con unos dones, con unos talentos, con un potencial, pero hermano, usted no puede servir porque usted no ha hablado en lenguas. Pero el otro, así tenga mal testimonio, así sea horrible, ese sí puede servir porque ha hablado en lenguas. Una vez estuve en una iglesia en un pueblo y recuerdo que desde que yo entré a esa iglesia, llegué temprano, había un hermano hablando en lenguas, y yo me dije, qué bonito ese hermano tan espiritual, cómo habla en lenguas. Y durante el culto, el servicio, habló en lenguas todo el culto. Y entonces después que ya terminamos el servicio, me senté a comer y le dije al pastor, oiga hombre, qué bonito eso, ¿no? Ese hermano que usted tiene aquí, tan lleno del Espíritu Santo, eso ha hablado en lenguas desde que yo llegué hasta ahora. Y el pastor me dijo en un tono algo que decía, lo que quería decir era, hermano Gerlein, si quieres se lo llevo, lléveselo. Ese tipo es una cosa horrible. Ese habla aquí en lenguas, pero ese es muy mal esposo, da mal testimonio, pero viene aquí a hablar en lenguas. Entonces, vuelvo y repito, la evidencia de hablar en lenguas, de ser lleno del Espíritu Santo, es el fruto que uno da. Las lenguas no son realmente, porque otro de los errores que se cometen en el asunto de hablar en lenguas es que el que habla en lenguas es más espiritual y más ungido que el que no habla en lenguas. Se tiene ese concepto, que si una persona habla en lenguas está más ungida y más espiritual. Y hasta entre los predicadores pentecostales se ve como esa, digamos así, como cierta predisposición a que si yo hablo en lenguas estuvo el culto bonito, estuvo bonita la celebración. Si no hubo lenguas, no pasó nada, el Señor no estuvo. Y ese es otro error que cometemos o se comete mucho en esto del hablar en nuevas lenguas. Hay hasta una competencia entre si este habla más en lenguas, ese mensaje estuvo bueno. Así no lo entienda, pero estuvo bueno.
Pero si este no habla en lenguas, no es espiritual, no es ungido. Es otro error también. Y que las lenguas, muchos piensan que viene solo de poner la mente en blanco. Eso me lo dijo una vez un psicólogo. No, es que ustedes ponen la mente en blanco y por eso es que hablan en lenguas. Yo tuve la experiencia, por la gracia de Dios la tengo, de hablar en lenguas. La primera vez que hablé en lenguas fue algo extraordinario, fue un milagro que jamás puedo olvidar. Yo no estaba, ni siquiera ya se había acabado el culto que le llamamos en ese tiempo. Ya la gente se estaba yendo y yo me quedé arrodillado allá orándole a Dios que me llenara con el Espíritu Santo, que me diera esa unción poderosa, que fuera algo. Y es más, yo me acuerdo que las últimas palabras que dije antes de tener esa experiencia fue, ustedes quizás se van a reír de mí, pero fue así. Yo le dije, Señor, yo orando le dije, Señor, los campesinos siembran papas, siembran yucas, siembran frijoles. Yo quiero sembrar tu palabra. Y se lo dije con tanto amor, Dios sabe, con tanta devoción, con tanta entrega, que yo en ese momento, sin saberlo, empecé a hablar en nuevas lenguas. Yo hablaba en lenguas, sentía algo en mí, pude perdonar a mi padrastro, que yo lo odiaba, yo ya era bautizado, pude cambiar muchas cosas, sentí que el Señor me llenó con su amor, con su misericordia, con su poder, y desde esa noche, yo recuerdo, eso hace ya 36 años más, tuve esa experiencia inolvidable de hablar en nuevas lenguas. Y ahora, como Pablo dice, si alguno habla en lenguas, yo hablo en lenguas. No las hablo en la iglesia porque, como Pablo dice, en la iglesia prefiero hablar 5 palabras que me entiendan y no 10,000 que no me entiendan. Por eso en nuestra iglesia no impedimos el hablar en lenguas. Pero el que va a hablarlas, háblelas ahí solo con Dios. No empiece a hacer bulla, escándalo. Mucha gente, como dice Pablo, van a pensar que estamos locos. Pero, por favor, no se impida el hablar en lenguas. Pero tampoco lleguemos a los extremos, como dije ahora, de creer que el que no habla lengua no es salvo, no puede servir en la iglesia, que si no habla no tiene el Espíritu Santo, que es más ungido. Ya sabemos esto. Espero que esta enseñanza de esta noche haga en nosotros un efecto muy poderoso. Yo he conocido gente, no necesitas estar en una iglesia, en un servicio, en una celebración. Allá en tu casa puedes tener esa experiencia de hablar en lenguas. En el trabajo yo he conocido gente que recogiendo café han tenido la experiencia de hablar en lenguas. Conozco gente que lavando la ropa, otros que hasta cepillándose los dientes han estado hablando con Dios y comienzan a hablar en nuevas lenguas. Otros en un bus, en el carro, otros durmiendo. Me han dicho, pastor, yo estaba durmiendo y me soñé y comencé a hablar en lenguas. Desperté hablando en lenguas y siento un cambio en mi vida, una transformación en mi vida. Y como decía ahora, la evidencia más grande de que una persona está llena del Espíritu Santo es el fruto que da. No son las lenguas, pero el hablar en lengua es una experiencia maravillosa, renovadora, transformadora, liberadora. Yo te invito a toda la iglesia a que le digan, Señor, quiero tener esa experiencia. A uno lo tendrán como don. Por eso muchos tienen, por eso Pablo dice, hablan todas lenguas, hacen todos milagros, enseñan todo. No, pero sí tener la experiencia, es bueno tenerla. Pídeselo a Dios. La Biblia dice que todo lo que pidamos en oración, creyendo lo recibiremos. O pídelo. Yo me considero un pentecostal. Yo me considero una persona que creo en el hablar en lenguas. Lo he vivido, lo he visto en miles de personas. Y creo que todavía ese don se puede manifestar en la iglesia. Porque el que habla en lenguas se edifica a sí mismo, aunque nadie le entiende. Pero también creo en el milagro, que yo puedo hablar en lenguas y alguien pasar, si Dios lo tiene así, y oír el mensaje en su propio idioma. Eso ha ocurrido en el mundo, porque el Señor es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. O sea que te invito esta noche a que
tengas equilibrio. No puedo irme al extremo de lo que hoy prediqué. No, eso no existe, eso ya era para... No, todavía existe. O el extremo, no es salvo, no. Es tener equilibrio. Y creo que esta noche tú puedes ser lleno del Espíritu Santo. Pídeselo a Dios. Esta noche, en la iglesia puedes tener esa experiencia. En el encuentro, en cualquier lugar. Muchos han estado en el encuentro y han hablado en lenguas, otros nunca, pero no se necesita, no dice el Señor, y en el encuentro hablará nuevas lenguas. No, usted puede hablarlas si cree, dice, a los que creen, estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre hablarán nuevas lenguas, puedes hablarlas. Es una experiencia, como te dije ahora, pues yo no la podría describir con palabras, es lo más bello que puede existir en el mundo. Así de que te invito a que le pidas al Señor, a que abras tu mente. No es algo ridículo, no es del demonio, no es una payasada, no, es algo de Dios. Y tú puedes esta noche tener la experiencia de hablar en nuevas lenguas. Señor, te doy gracias esta noche por este tiempo de enseñanza, noche de ADN, Señor. Y te pido en esta hora que tu Espíritu Santo ilumine el corazón de la iglesia, para que entendamos que el don del Espíritu Santo, como todos los dones, aún están vigentes hoy en día en la iglesia. Señor, de que hoy podemos tener la experiencia sobrenatural, milagrosa, de hablar en lenguas por el Espíritu Santo, o como dice tu palabra, según el Espíritu da que hablasen. Y que podamos tener esa renovación. Te pido por los pastores, te pido por los líderes, te pido por toda la iglesia, para que desde el más joven hasta el más anciano pueda tener la experiencia de hablar en nuevas lenguas por el Espíritu Santo. Señor, que sea esa experiencia renovadora, transformadora. Señor, y también quita esas malas ideas, esas malas creencias en cuanto al don de lenguas, en cuanto a esa experiencia de que ya no existe, de que es del diablo, de que el que no habla en lengua no es salvo, no tiene el Espíritu Santo. Eso tampoco, Señor. Danos sabiduría, espíritu de gracia, espíritu de sabiduría a la iglesia, espíritu de revelación, espíritu de discernimiento, Señor, para que la iglesia viva en el poder del Espíritu Santo, para que vivamos siempre en el poder sobrenatural de Dios, porque tú eres el mismo ayer, hoy y por todos los siglos, que haces milagros, que haces grandes maravillas, que aún hoy te glorificas en medio de los que creemos en tu nombre, Señor. Te pido por tu Espíritu Santo que nos llenes, Señor, de esa experiencia maravillosa a todos, y que podamos ser una iglesia llena del fruto del Espíritu Santo, para la honra y la gloria de tu nombre, Señor. Amén y amén.